¿Grabando? Sí. Bien, entonces vamos a arrancar con este. Tenemos una relación R en un conjunto A que tiene elementos a sub 1, a sub 2, etc. Y queremos ver un criterio para decidir si es que R es simétrica o no mirando la matriz nomás. ¿No? Entonces, ¿se acuerdan que la matriz, ¿no? Vamos a ponerle MR. De repente ya no es una buena letra. M. MJ. ¿No? Esta matriz, ¿cómo la construíamos? La entrada IJ de la matriz, ahí está, va a valer 1 si A sub I en este caso está relacionado con A sub J y 0 si no. Entonces, si R es simétrica, ¿qué va a pasar con la matriz? ¿No? Entonces, vamos a tener algo así. Yo qué sé. Acá va a ir A sub 1, A sub 2, A sub 3, etc. Y lo mismo acá. Ahí está, tal cual. Si yo pongo un 1 en esta entrada, ¿qué tengo que poner sí o sí? ¿Qué otra entrada ya me queda determinada de la matriz? 2, 1, ¿no? Va. Ahí está. Porque si esta de acá, este 1, ¿no? Si yo digo A1, 2 igual a 1, lo que estoy diciendo es que A sub 1 está relacionado con A sub 2. Pero si A sub 1 está relacionado con A sub 2, como R es simétrica, esto lo que va a implicar es que A sub 2 está relacionado con A sub 1. Entonces, esta entrada tiene que valer 1 sí o sí. ¿Sí? Esto acaba de implicar que la A21 vale 1. ¿No? Si yo pongo un 1 acá en cualquier lado, yo qué sé, voy a poner la diagonal así como está la diagonal. Si yo pongo un 1 acá, yo qué sé, en la entrada IJ, ¿qué es lo otro que tiene que pasar sí o sí? Este es el IJ. No, esto es lo que me dice que A sub I está relacionado con... estoy poniendo A y le puse M a la matriz. Voy a poner M acá porque tenemos los otros A's para que no se confunda. Yo me voy a marear, sí. Ahí está. Ahí está, tal cual. O sea, si esto vale 1, quiere decir A sub I está relacionado con A sub J, pero si la relación es simétrica, entonces A sub J va a estar relacionado con A sub I, y por lo tanto MJI va a valer 1. ¿No? Parece Esto, que su matriz transpuesta sea igual a la original. tal cual. ¿No? Esto quiere decir A sub I relacionado con A sub J, y si R es simétrica, entonces A sub J está relacionado con A sub I, y por lo tanto MJI va a valer 1. Ahí está, exactamente la definición de matriz simétrica, ¿no? Después la vieron con la traspuesta, pero... Y la diagonal no pasa nada, porque si yo pongo un 1 en el lugar 1, 1, estoy diciendo que A sub 1 está relacionado con A sub 1, pero con la simetría como que eso no te genera nada extra, digamos, ¿no? Si yo pongo un 1 acá, sí, automáticamente tengo que poner un 1 acá. Pero en la diagonal como que no pasa nada. Es que en realidad en la diagonal se toma en cuenta tipo si es reflexivo y reflexiva nomás, ¿no? Las Ahí demás no está, tal dependen de la cual, diagonal. tal cual. Digamos, para asimétrica, ahí también tenés que mirar la diagonal, yo qué sé. Pero sí, es sobre todo para reflexiva y reflexiva, ahí mirás la diagonal. Entonces al final el criterio que va a ser, vamos a decir, R es simétrica, si solamente si la matriz verifica esto de acá. O sea, MIJ es igual a MJI. Y eso es decir que la matriz sea simétrica. Esta es simétrica, ¿no?
Y esto lo que quiere decir es que la entrada MIJ es igual a MJI. ¿Sí? De repente lo vieron con la definición, la matriz simétrica también podemos decir que es igual a la traspuesta, pero todas las entradas de la traspuesta es esto, es darlo vuelta. Entonces, entonces, no sé si quieren que hagamos bien la prueba de esto o... Es como esta idea y después mirar el caso de si MIJ vale 0, quiere decir que A sub I no está relacionado con A sub J, entonces A sub J no está relacionado con A sub I, entonces MJI vale 0. Entonces, esto lo podemos usar para contar la cantidad de relaciones simétricas que hay en un conjunto de n elementos. ¿Sí? Entonces, ahora si nos preguntamos, ¿cuántas? Que esto es el ejercicio el 5, me parece. No sé. ¿Cuántas relaciones simétricas podemos definir en un conjunto de n elementos? Ahí está, tal cual. Como sabemos que la matriz es simétrica, lo único que tenemos que mirar es la parte del triángulo superior de la matriz, ¿no? ¿Qué pasa? Esta es la matriz, digamos, la matriz de la relación, MDR. Entonces voy a marcarlo un poco así. Tenemos la diagonal por acá, y después tenemos todas estas otras entradas acá arriba. Entonces, si yo sé cuánto valen las entradas de la diagonal y cuánto valen las entradas de este triangulito de acá arriba, ya tengo todo determinado. ¿Sí? Porque como la relación es simétrica, la matriz va a ser simétrica. Entonces, si yo sé cuánto valen estas entradas, las doy vuelta y voy a tener cuánto valen las entradas de acá abajo. ¿Sí? O sea, si yo digo cuánto valen las entradas en la diagonal y en este triangulito, ya me queda determinada la relación. ¿Sí? Entonces, si yo digo si estas entradas valen 0, 1, entonces con decir si estas entradas valen 0, 1, estas entradas de la matriz valen 0 o 1, ya me queda determinada la relación. ¿Sí? Porque si la relación es simétrica, entonces la matriz es simétrica, entonces si yo sé estas entradas, también conozco las de acá abajo. ¿Sí? Entonces con fijar las entradas de la diagonal y las de este triangulito, ya está. Entonces, ¿cómo hacemos para contar todas las relaciones? Ahí sería 2 elevado a la suma de todos Ahí está, tal cual. los n, digamos, del 1 hasta n, que es el largo de la matriz, digamos. Claro, cada una de las entradas que va a estar o en la diagonal o acá tiene dos posibilidades. O va a valer 0 o va a valer 1. ¿No? Digamos, esta entrada tiene dos posibilidades, vale 0, 1, después esta entrada lo mismo, 0, 1, esta entrada lo mismo. Entonces, cada una de las entradas que hay acá tiene dos posibilidades, o va a valer 0 o va a valer 1.
Entonces, por la regla del producto, la cantidad de matrices de esta pinta que vamos a hacer, ¿qué va a ser? Va a ser 2 elevado a la cantidad de entradas que hay en la diagonal y en este triangulito de acá arriba. ¿Sí? Entonces, la cantidad de relaciones simétricas es 2 a la cantidad de entradas que tenemos que determinar. Entonces, en la diagonal, primero, ¿cuántas entradas hay? N. N, ¿no? Porque esta matriz es n por n, entonces la diagonal, acá hay n entradas. Y después en este triangulito de acá arriba, ¿cuántas hay? N dividido 2. Ah, claro, va a ser como todas las que N hay. por N menos 1, ¿no? N por n. Dividido 2. Ahí está, lo podemos mirar. Claro, la Ah, no, cantidad claro, de dividido. entradas en toda la matriz es n por n, ¿no? Porque tenemos n filas y n columnas. Entonces, en toda la matriz hay n por n cuadrado entradas. Entonces, si a mí me interesan solo las de acá, podemos restar la diagonal, que sería n cuadrado. Vamos a irlo poniendo todo acá. Acá cuántas hace. Está. Las que hay en toda la matriz es n cuadrado. Entonces puedo restar las que están en la diagonal, que sería menos n, y después dividimos entre 2, porque n al cuadrado menos n sería todas las entradas menos la diagonal, o sea, las que están acá arriba y las que están acá abajo. Entonces, si solo me interesan las que están arriba, divido entre 2. Profe, ¿Sí? si solo quisiera la de abajo es lo mismo, ¿no? Lo mismo, tal cual. De hecho, lo podemos pensar así también. En vez de determinar las que están acá arriba, podemos determinar las que están abajo, y como la matriz es simétrica, automáticamente sabes cuánto valen las de acá arriba. En el teórico del semestre pasado explicaban de que, digamos, para contar esto, se podía usar el número de Gauss de n por n más 1 sobre 2, y podíamos alternar el más y el menos, o sea, más 1 o menos 1, si queríamos incluir o no la diagonal. Que en definitiva te da lo mismo, ¿no? Pero, digo, está un dato extra, ¿no? Ah, claro, nos va a aparecer ahí está, nos va a aparecer la suma Gauss, porque claro que vamos a hacer, lo que queremos es hacer 2 elevado a la cantidad de entradas, porque cada una de estas, las n que están en la diagonal y estas de acá, cada una puede valer o 0 o 1. Entonces la cantidad total de relaciones va a ser 2 elevado a la cantidad de entradas. ¿Y qué tenemos? Tenemos n al cuadrado menos n entre 2 más n, ¿no? Estas de acá son las entradas que están en la diagonal y estas de acá las entradas que están en este triangulito de acá arriba. Y ahora esto lo podemos escribir un poco mejor. Digo, todo en la misma fracción. ¿No? ¿Cómo nos va a quedar? Nos va a quedar n cuadrado menos n más 2n entre 2. ¿Está bien, no? Sí, entonces nos queda n cuadrado más n. Una pregunta, profe. Sí. ¿Por qué se incluye la diagonal? Ah, porque vos cuando das la matriz de la relación, tenés que darlas todas las entradas. Entonces tenés que dar las entradas de la diagonal y las demás entradas, digamos. Entonces, en términos de, cuando vos sabés que la matriz es simétrica, vos decís, si yo sé cuánto valen las entradas de la diagonal y las entradas de este triangulito de acá arriba, ya está. Porque al conocerlas de acá arriba, como que lo simetrizo y tengo las entradas de acá abajo. ¿Sí? Pero no podés dejar como incógnitas, digamos, las entradas de la diagonal. Vos cuando das la matriz, tenés que dar la matriz con ceros y unos. Tenés que decir, esta es la matriz de la relación. Entonces tenés que decir cuánto valen las entradas de la diagonal. A no ser que tenga que ser simétrica y reflexiva, ¿no? Porque Ahí, ahí siempre... ahí está, claro. Si vos además sabés que es reflexiva, ya sabés que todas estas entradas van a valer 1. Entonces ahí ya las tenés fijadas de antemano. Pero si Ah, y solamente... ahí no la tomas en cuenta. Ahí está, y ahí no. Exacto.
Por ejemplo, si quieren contar la cantidad de relaciones reflexivas, hasta si miran la matriz, van a ser todas las matrices que tienen la diagonal, todo con unos. Entonces ahí lo que tienen que hacer, la diagonal ya la tienen fija, y lo que tienen que hacer es decidir cuánto valen las entradas que están acá arriba y las que están acá abajo. Ahí está. Profe, Sí. ¿por qué te queda n cuadrado menos n sobre 2 el triángulo? Porque vos la cantidad de entradas que hay en la matriz, en toda la matriz, va a ser n cuadrado, ¿no? Porque tenés n filas y n columnas. Entonces tenés n por n entradas. Ah, está. Entonces después le sacás la diagonal, te queda n cuadrado menos n, pero n cuadrado menos n es las que están acá arriba y las que están acá abajo. Claro, Entonces, como solo querés las de arriba, dividís entre 2. está bien. Gracias. Y esto queda, esto es n por n más 1 entre 2, ¿no? Sí. Esto es lo que aparece cuando hacen la suma desde 1 hasta n. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Y ahí abajo, ¿por qué le sumás una n? Porque vos N querés, al lado. claro, vos querés, para vos contar la cantidad de relaciones, lo que haces es, te fijas, las entradas que me interesan son estas y las que están en este triángulo. O sea, si yo digo cuánto valen esas entradas, ya está, ya tengo la relación determinada. Entonces, para cada entrada que vos mirás acá, podés poner o un 0 o un 1. Entonces, cada entrada Sí. tiene dos posibilidades, o sea que la cantidad total de relaciones va a ser 2 por 2 por 2 por 2, y ahí tenés que multiplicar por 2 por la cantidad de entradas que tenés para decidir. Entonces, las que tenéis para decidir son las que están en la diagonal, que acá hay n, y las que están en el triangulito de arriba, que hay n cuadrado menos n entre 2. Ah, Entonces está. tenés que decidir como que las que están acá y las que están acá. Por eso acá te queda el 2 elevado a las que están acá más las que están acá. Está. ¿Sí? ¿Alguna otra duda hasta acá? Entonces, de repente miramos un poco rapidito Una pregunta ya para enganchar algo del ejercicio 4. En este Dale. caso, tipo, hay que determinar la diagonal y, y decidirlo de afuera, pero en el caso de las reflexivas, que ya tenés fijada la diagonal, Vamos a mirar. sería n al cuadrado menos n dividido 2 nomás, ¿o no? N al cuadrado menos n, N cuadrado menos n, ahí está. ahí está. Vamos a hacerlo. Cantidad de... O sea que simétricas y antisimétricas tenés lo mismo. No, Ah, no, antisimétrica es un poco perdón, complicado. Ahí ya no era tienen para mirar la matriz. asimétrica. Hay que hacerlo un poco más a mano. Un poco más del estilo del que hicimos el ejercicio 3, no, el 2. Un poco más por ese estilo de calcular la cantidad de antisimétricas. Vamos a mirar este ya. Relaciones reflexivas. Tipo este 2. Este 2 sale porque vos cuando contás la cantidad de matrices decís, yo, por ejemplo, esta primera entrada que está acá, la 1, 1, esta, tenés dos posibilidades. Puede valer 1 o 0. Y lo mismo con todas, ¿no? Después esta de acá, la 2, 2, también puede valer o 1 o 0. La 3, 3, lo mismo. La 1, 2, lo mismo. 1 o 0. Entonces, cuando vos vas como que recorriendo estas entradas, en cada una tenés dos posibilidades.
O sea que por la regla del producto va a ser 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2. ¿Sí? O sea, este 2 se corresponde con la cantidad de posibilidades que tenéis para cada entrada de la matriz. Y después, como es simétrica, mirás solamente las entradas de la diagonal para arriba. Porque si conoces esas, las otras ya te quedan fijas. El exponente sale de contar la cantidad de entradas que vos tenés. Porque vos decís, para cada entrada tengo 2 posibilidades, entonces la cantidad total de matrices va a ser 2 elevado a la cantidad de entradas que vos vas a fijar. Y la cantidad de entradas que vos vas a fijar van a ser las de la diagonal y las de acá arriba. Entonces, esto de acá lo que te dice es la cantidad de entradas que vos tenés sumando todas estas. Pero ahora lo hacemos con las reflexivas, que es la reflexiva. Entonces, la cantidad de relaciones reflexivas que podemos definir en un conjunto de n elementos. De n elementos. Entonces, si sabemos que la relación es reflexiva, la matriz, ¿qué va a tener que verificar? Toda la La diagonal di- tenga uno, creo. La diagonal sea todo uno. Ahí está, la Si diagonal es aparece todo un uno. elemento, claro, toda la diagonal siempre va a ser uno. Ahí la diagonal O está. sea que van a ser todo el resto de los elementos menos la diagonal. O sea, va a ser tipo n por n menos n, ¿no? Tal cual. Entonces, lo que yo tengo que determinar ahora son las entradas acá arriba. Voy una por una y digo, esta vale 0 o esta vale 1. Y las entradas de acá abajo. ¿Sí? Entonces yo para dar la matriz de la relación lo que tengo que decir es cuánto valen estas entradas y cuánto valen estas. Y en cada uno otra vez, si yo miro esta entrada, la 1, 2, esta puede valer 1 o puede valer 0. Entonces vamos a ir recorriendo una por una y en cada una hay 2 posibilidades. Entonces por la Entonces, regla del producto vamos a tener 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 la cantidad de sería, entradas profe, que haya. 2 por n a la 2 menos n. Ahí está. Claro, la cantidad total que hay en la matriz es n por n, porque vos tenés n filas y n columnas, entonces la cantidad total va a ser n por n, y después le tenemos que restar la diagonal, porque la diagonal ya está fija. Todas las entradas Entonces sería valen lo 1. mismo que arriba, pero sin dividirlo. Sí, ahí está, sin dividirlo y sin después sumarle la diagonal. Claro, ta, sí, sin Tal cual. sumarle porque eso es la diagonal. Ahí está. Entonces la cantidad de relaciones reflexivas. Ahí está, nos va a quedar 2 elevado a n cuadrado menos n. ¿No? Porque ahora yo quiero fijar las entradas que están acá arriba y las entradas que están acá abajo. ¿No? Claro, en el de arriba dividimos entre 2, porque como la matriz es simétrica, si vos sabés cuánto valen estas entradas, automáticamente sabés cuánto valen las de abajo. Entonces no tenés ninguna elección para hacer acá. Una vez que fijaste las de arriba, estás automáticamente fijando las de abajo. En cambio acá, como solamente es reflexiva, que esta valga 1, no me influye nada en esta entrada. Esta puede valer 0 o 1. Entonces acá sí tenés que recorrer todas estas entradas. ¿Por qué el n cuadrado y el menos n, perdón? Porque la cantidad total que hay en la matriz es n cuadrado, y después lo que haces es le restás la diagonal, porque ahí vos no haces ninguna elección. Todas esas entradas van a valer 1 siempre. Gracias. Gracias. El más n es en el exponente, porque acá lo que hicimos fue, vos haces 2 elevado a la cantidad de entradas que hay en la diagonal, que acá tenés n, y las que hay acá. Y acá hay n cuadrado menos n entre 2. ¿Sí?
¿Alguna otra duda hasta acá? Profe, a mí no me queda claro por qué es 2 menos n, si en verdad no hay una sola posibilidad. Ahí Al está. ser reflexiva, Claro, al ser reflexiva, vos sabés que las entradas de la diagonal van a valer todos 1. Entonces, cuando vos construís la matriz, cuando vas a las entradas de la diagonal, ahí no tenés ninguna elección para hacer. Automáticamente valen 1. No tenés ninguna decisión a tomar. ¿Sí? Es como En que cambio, sacás la decisión de eso. ahí está, ahí no tenés ninguna decisión. Tenés solamente que fijar las que están acá y las que están acá, porque estas ya están fijadas. Entonces lo que tenés que contar es cuántas entradas hay arriba de la diagonal y cuántas entradas hay abajo de la diagonal. Entonces al final lo que haces es como que mirás toda la matriz que hay n por n y le sacás las de la diagonal. Entonces te quedás con n por n menos n. Profe, una consulta. ¿Cuál era este ejercicio? Este es el 4, me parece, que ya no... 4, ¿no? Sí. Sí. Está. Toca la antisimétrica, ¿no? Sí, de repente la antisimétrica la dejamos para el final, así arrancamos un poquito con relaciones de equivalencia, que quiero empezar con eso, y al final Ok. podemos mirar cómo quedan las antisimétricas. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar, hablamos de relaciones de equivalencia, y al final podemos retomar alguna duda o algo que quieran ver de los de relaciones así nomás. Entonces, ¿qué es una relación de equivalencia? Vamos a agarrar una relación R sobre un conjunto A, sea R, una relación en un conjunto A. Y para decir que es decís acá arriba. Este más n es porque vos acá, como esta relación es simétrica nomás, las entradas de la diagonal pueden valer 0 o 1, no tenés nada fijado ahí. Entonces acá tenés elección en estas n entradas. Entonces tenés que contarla entre las entradas que vos vas a decidir si van a valer 0 o 1. ¿Sí? Entonces esto de acá arriba serían las entradas que tenés en este triángulo y después el n, las entradas que tenés en la diagonal. Porque ahí sí, como es solamente simétrica, sí podés decidir cuánto valen las de acá. Entonces, ¿cuándo vamos a decir que esta relación R es una relación de equivalencia? Entonces decimos que R es una relación de equivalencia si pasan tres cosas. Así es. Sí, es simétrica, reflexiva y transitiva, ¿no? Ahí está, tal cual. Entonces, para decir que R es una relación de equivalencia, le vamos a pedir esas tres cosas. Le vamos a pedir que sea reflexiva, que sea simétrica y que sea transitiva. ¿Sí? Que sea reflexiva es que cualquier elemento esté relacionado con sí mismo, o sea, A está relacionado con A, para todo A. Después simétrica es, si A está relacionado con B, entonces B B, con A. B con A, ahí está. Y la transitiva, si A está relacionado con B y después B está relacionado con un elemento C, entonces A está relacionado con C. ¿Sí? Entonces, estas son las tres cosas que hay que chequear para ver que una relación es de equivalencia. ¿Sí? Que sea reflexiva, simétrica y transitiva. Entonces, ahora, si tenemos un elemento, vamos a fijar un elemento, sea A
en el conjunto A, vamos a definir la clase de equivalencia de A. Que la clase de equivalencia la vamos a anotar o así, con una rayita, o así. Yo pongo las dos porque probablemente use las dos. Entonces mejor que ya las tengamos. Entonces, la clase de equivalencia de A van a ser todos los elementos que están relacionados con A. ¿Sí? Esto van a ser todos los B pertenecientes a A, tales que A está relacionado con B. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es un elemento que sí o sí siempre va a estar en la clase de equivalencia de A? Ahí está, el mismo, porque sabemos que A está relacionado con A. Entonces, el elemento A siempre va a pertenecer a la clase de equivalencia de A. ¿Sí? Por ejemplo, A pertenece a la clase de equivalencia de A. ¿Y B, profe? El B es como un genérico. Vos agarrás los elementos B que están en A, tales que A está relacionado con B. Entonces, por ejemplo, por la reflexiva, vos sabés que A está relacionado con A, entonces A va a estar en la clase de equivalencia de A. Entonces, esto es la clase de equivalencia. Sí, tal cual. Si vos tenés dos elementos que están relacionados, la clase de equivalencia va a ser la misma. Entonces, de hecho, vos la clase de equivalencia de A también la podés llamar la clase de equivalencia de B, si ves un elemento que está relacionado. Tal cual. Y después, otra cosa que va a aparecer es lo que se llama el conjunto cociente. Clase de equivalencia, lo que vos haces es, fijás un elemento, el elemento A, por ejemplo, y lo que haces es agrupás todos los elementos que están relacionados con A. Y eso va a ser la clase de equivalencia de A. ¿Sí? Ahora lo vemos con un ejemplo que te queda más claro. ¿Sí? Entonces, lo otro que va a aparecer es el conjunto cociente. ¿Sí? Que lo vamos a escribir así, como A dividido, digamos, entre R. Y esto lo que es el conjunto de todas las clases de equivalencia. ¿Sí? Entonces, cuando miramos las clases de equivalencia, lo que hacemos es agrupamos los elementos que están relacionados entre sí, ¿no? Cuando hago la clase de equivalencia de A, pongo todos los elementos que están relacionados con A. ¿Sí? Y después, para el conjunto cociente, lo que miramos es el conjunto de todas las clases de equivalencia. ¿Sí? Entonces, esto va a ser la clase de equivalencia de A, tal que A pertenece a A. ¿Sí? O sea, el conjunto cociente es un conjunto de conjuntos. ¿Sí? Ahora lo miramos con un ejemplo que me parece que queda más claro. Pero para mí el ejemplo como medio clave de esto es este. ¿Está? Nuestro conjunto A va a ser Z, vamos a agarrar Z, y vamos a decir A está relacionado con B si A y B tienen el mismo resto al dividir entre, yo qué sé, 3. Si A y B tienen el mismo resto al dividir entre 3. ¿Sí? Agarramos el conjunto Z y después vamos a decir A está relacionado con B si A y B tienen el mismo resto cuando divido entre 3. Entonces, primero vamos a chequear que esto es una relación de equivalencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver para que sea una relación de equivalencia? Que sea reflexiva, Que sea simétrica y reflexiva. transitiva. Ahí está. Tenemos que chequear las tres condiciones. Entonces, primero reflexiva. Esto es una Z de los enteros. Entonces, con la reflexiva, ¿qué pasa? Que va a ser siempre, porque el mismo número dividido 3 va a dar siempre el mismo resto. Ahí está. Digamos, A y A tienen el mismo resto, al dividir entre 3. Yo qué sé, suena medio. A y A tienen el mismo resto.
entonces A está relacionado con A. ¿Sí? Después, con la simétrica, ¿cómo queda? Y es como parecido, ¿no? Porque van a ser todos tipo múltiplos de A en este caso. Y siempre van a hacer la relación tanto por un lado como para el otro. Ahí está, si yo digo A y B tienen el mismo resto, B y A tienen el mismo resto. Digamos, si A está relacionado con B, esto quiere decir A y B tienen el mismo resto, al dividir entre 3. ¿Verdad? Esto implica que B y A tienen el mismo resto. Si yo digo que B y A tienen el mismo resto, entonces está relacionado. B está relacionado con A. Ahí está, Una y la consulta, transitiva. Sí. perdón, en un parcial, ¿poner así está bien o habría que definir tipo de que A, por la letra, ¿no? De que tiene el mismo resto al dividir, habría que tipo decir de que A es igual a un, no sé, 3 por K más R y B es, no sé, 3 por J más R y como está relacionado uno con otro implica que R del A es igual al R del B, entonces, o sea, habría que ahondar un No, poquito así está más bien. o así ya está bien. Así ya está bien. Está, bien. No tienen que... Porque digamos, esta relación es como que está A y B tienen el mismo resto, entonces al revés, tiene que decir B y A, pero sí, no tenés que escribirlos como 3 más algo y después decir que son iguales. Y después la transitiva, ¿cómo va a ser entonces? Tenemos que ver si A está relacionado con B y B está relacionado con C, entonces A relacionado con C. Pero Pero eso acá, ¿qué ya dice podemos que decir? si A tiene el mismo resto que B y B tiene el mismo resto que C, entonces A relacionado con C van a tener el mismo resto, ¿no? Ahí está, tal cual. Entonces si yo digo A Suponiéndolo. relacionado con B, esto es A y B tienen el mismo resto. Y si B está relacionado con C, tienen el mismo resto, Ahí está. entonces, por lo antes mencionado, A relacionado con C tiene el mismo resto. Ahí está. B y C tienen el mismo resto. Tienen el mismo resto. Entonces A y C tienen el mismo resto, porque tienen el mismo resto que B los dos. Entonces de acá lo que decimos es A y C tienen el mismo resto. Todo es al dividir entre 3, no lo estoy poniendo, pero el mismo resto. Sí, entonces checamos las tres cosas. Es reflexiva, es simétrica y es transitiva. Por lo tanto, esto es una relación de equivalencia. ¿Está? Pero lo un poco más interesante acá es mirar cómo quedan las clases de equivalencia. Entonces vamos a ir como que recorriendo un poco los números y vemos qué pasa. Entonces vamos a empezar mirando la clase de equivalencia del 0. Entonces acá, ¿quién va a estar seguro? El 3. El 3, ahí está. El Vamos a ir. 0. Y el 0, perdón. Ahí está. Está El bien. 0 va a estar. El 3 también, pero vamos a ir. Entonces, el 0 está porque está 0 relacionado con 0, eso siempre está reflexiva. Después, el 1, ¿está en esta misma clase? No, No. Ahí está. los El 1 va a múltiplos tener que de estar 3. tal cual. El 1 va a tener que estar aparte. Después, el 2, ¿está en alguna de estas? No. Sería la tercera Ahí clase. está. Vamos a tener otra clase donde está el 2. Y ahora sí, que ya me lo dijeron, el 3 va a estar en esta. Porque el 3 tiene resto 0, o sea, tiene el mismo resto que 0. O sea que el 3 lo ponemos acá. Después, ¿el 4 dónde va a ir? En la clase del 1. La del 1. Ahí está, 4 es 3 más 1, o sea que el resto es 1, o sea que tiene el mismo resto que 1. Entonces el 4 lo ponemos acá. Y después el 5, En la 2. ahí está, el 5 va a estar en la clase del 2, porque el 5 tiene resto 2. Entonces acá va a ir el 5. Entonces como que en general en la clase del 0, ¿quiénes van a estar?
Múltiplos de 3. Los múltiplos de 3. Los múltiplos de 3. Está acá, los que están son los múltiplos de 3 o digamos los que tienen resto 0. Los múltiplos de 3. Después, en la clase del 1, como que en general, ¿quiénes van a estar? Múltiplos de 4. Múltiplos de 4. No, los que tienen resto 1. No. Claro, todos los que Múltiplo van a de 3 ser, más 1. ahí está, todos los que van a ser 3 por algo más 1. O sea, todos los que tienen el mismo resto que 1 al dividir entre 3. Por eso tienen que ser los que tienen resto 1. Entonces, lo que van a ir acá van a ser los números que tienen resto 1. Los enteros, ¿no? Los enteros que tienen resto 1 al dividir entre 3. Y después, ahí está. Y en esta clase, la clase del 2, van a estar los enteros, que son 3 por algo más 2. O sea, todos los que tienen resto 2. ¿No? Porque los enteros que van a estar acá son los que tienen el mismo resto que 2 al dividir entre 3. O sea que las cosas que están acá son los enteros que tienen resto 2. Con lo de las clases, entre 3. Entonces en la clase dijimos, vamos a recorrer los enteros y vemos, digamos, en qué clase los vamos poniendo. Entonces dijimos, primero vamos a mirar la clase del 0. Entonces lo que está en la clase del 0 sí o sí es el 0, porque esta es una relación que es reflexiva, entonces 0 va a estar relacionado con 0. Después dijimos, el 1 está en esta misma clase, ahí no, porque el 0 tiene resto 0 al dividir entre 3 y 1 tiene resto 1 al dividir entre 3. Entonces el 1 no está relacionado con 0, por lo tanto va a estar en otra clase de equivalencia. Que le dijimos la clase de equivalencia del 1, ¿no? Que ahí sí vive el 1. Después dijimos el 2 no va a estar en la clase del 0, porque 0 tiene resto 0 y 2 tiene resto 2. Entonces no tienen el mismo resto, no están relacionados. Y tampoco va a estar en la clase del 1, porque el 1 tiene resto 1 y el 2 tiene resto 2. Entonces como tienen restos distintos, al dividir entre 3, no están en la misma clase. Entonces lo pusimos en una clase aparte, que es la clase del 2. Al dividir entre 3 es porque se me antojó. Podría haber puesto otro número. Sí, es un ejemplo, ¿no? ¿Sí? Es un poco más o menos el ejercicio, creo que es el 7. Sí, es básicamente el ejercicio 7, pero visto un poquito del otro lado. ¿No? Y una vez que llegamos al 2, dijimos, el 3 tiene resto 0, o sea que está relacionado con el 0, porque los dos tienen el mismo resto. Entonces lo pusimos acá. Y así seguimos como que recorriendo todos los números. ¿No? Y al final, los que están en esta clase, los que están en la clase del 0, van a ser todos los enteros que están relacionados con 0. O sea, todos los enteros que tienen el mismo resto que 0 al dividir entre 3. O sea, todos los enteros que tienen el resto 0. O sea que las cosas que viven acá son los múltiplos de 3. Después, las cosas que están en la clase del 1 son las cosas que están relacionadas con 1, o sea, todos los números que tienen resto 1 al dividir entre 3. Y después las cosas que están en la clase del 2 van a ser los números que tienen resto 2 al dividir entre 3. Profe, va a tener siempre la misma cantidad en estos ejercicios, tipo la misma cantidad de subgrupos que el múltiplo de tanto tiene que ser. O sea, si es múltiplo de n, voy a tener n subconjuntos o no. Ahí está, claro, ¿qué pasa? Porque acá, ¿nos faltaría alguna clase o ya cubrimos todo? No, ahí está todo. Acá está todo, porque cuando yo divido entre 3, hay 3 posibilidades más. O tengo resto 0, o resto 1, o resto 2. No hay nada más. Entonces, lo que hacen con la clase de equivalencia es como que meter los elementos en bolsas. Tienen una bolsa que son los elementos que tienen resto 0, esa es la clase de equivalencia del 0. Después tienen otra bolsa que son los elementos que tienen resto 1, la clase del 1. Y otra bolsa que son los elementos que tienen resto 2, la clase del 2. ¿Sí? Son una relación de equivalencia, lo que hace es eso, como que te agrupa los elementos. ¿Sí? Entonces, si estuviéramos dividiendo entre 4, por ejemplo, ahí puedes tener resto 0, resto 1, resto 2 o resto 3. Entonces ahí tendríamos 4 clases de equivalencia. ¿Sí? Después si divido entre 5, resto 0, 1, 2, 3 o 4. Ahí tienen 5 clases de equivalencia. Y así.
Entonces, la idea esa de las bolsas es un poco, digamos, es como que tengamos Z, así, Z, y lo separamos en 3 pedazos. Más o menos. Por un lado acá pongo la clase del 0, o sea, agrupo todos los enteros que tienen resto 0, después acá agrupo todos los elementos que tienen resto 1, y acá todos los elementos que tienen resto 2. ¿Sí? O sea, básicamente es como que yo divido entre 3, lo único que me interesa es cuál es el resto, entonces todos los que tienen el mismo resto los pongo en la misma bolsa. Sí, fíjese que cualquier entero va a estar en alguna de estas 3, porque o va a tener resto 0, o resto 1, o resto 2. Entonces, si ustedes hacen la unión de estas 3 cosas, ahí está, si dividen entre 4, les quedaría 4 posibles restos, porque ahí pueden tener resto 0, 1, 2 o 3. Pero ahora, si ustedes unen las 3 clases de equivalencia, se hacen la clase de equivalencia del 0, unión, la clase del 1, unión, la clase del 2, ¿esto qué va a ser? El conjunto entero. Ahí está, esto es todo Z. ¿Sí? Este les devuelve Z. Y además, esta unión es una unión disjunta, porque no pueden tener ningún elemento que esté en la clase del 0 y en la clase del 1. Porque si yo tengo resto 0, no puedo también tener resto 1. Entonces, esta es una unión disjunta. Decir que se suma entonces. Claro, son como 3 pedazos separados, no tienen intersección vacía, pero si los juntan todos, recuperan todo Z. Ah. ¿Sí? Es como que está, agrupo los elementos. Por acá pongo todos los que tienen resto 0, después en otra bolsa todos los que tienen resto 1, y en otra bolsa todos los que tienen resto 2. Entonces, esas son todas Igual, en este disjuntas. caso, si aparecieran los que tienen resto 4 ahí ya se te empezarían a mezclar con los de resto 2, ¿no? O algo Eh, así, no sé, si te aparece el múltiplo con él, entre ellos. Mismo conjunto. claro, pero O vos lo sea, estás todo lo que son mirando. múltiplos de 2 va a ser tipo, van a estar en el conjunto del 2. No, porque vos tenés el 6, por ejemplo, el 6 te va a aparecer acá. Porque, digamos, lo que estamos mirando es dividir entre 3. Entonces, lo que nos interesa es el resto al dividir entre 3. Entonces, cuando yo divido entre 3, puedo tener resto 0, 1 o 2. Entonces, divido todos los números entre esas 3 categorías. Claro, todos los números van a caer en alguna de las 3, ¿no, profe? Van a caer en alguna, y no pueden caer en más de una, porque si tengo resto 0, no puedo también tener resto 1. ¿Sí? Entonces, eso es la parte de que sean disjuntos, digamos. ¿Sí? O sea, lo que estamos diciendo es que si yo hago la intersección de la clase del 0 y de la clase del 1, acá no vive nadie. Porque estos serían los elementos que tienen resto 0 y también resto 1 cuando los divido entre 3, pero eso no existe. ¿Sí? Entonces, cuando tienen una relación de equivalencia, lo que hacen es como que partir el conjunto grande en varios pedazos que son disjuntos, y después, si los pegan todos, recuperan el conjunto original, digamos. Y los negativos no los puse, pero por ejemplo acá en la clase del 0 también estaría el -3, por ejemplo. Porque el -3 también tiene resto 0 al dividir entre 3. Profe, una consulta ahí. La unión de los conjuntos de equivalencia no siempre es una unión disjunta, ¿no? Depende de la relación. Sí, siempre es disjunta. Siempre que tenga una relación de equivalencia, las clases de equivalencia van a ser disjuntas. Ah, ok, gracias. Sí, sí. Eso va a pasar siempre. De hecho, esto tiene un nombre, esto es lo que se llama una partición del conjunto. Vamos a definirlo acá abajo. En general, digamos. Vamos a agarrar a un conjunto. Entonces, una partición de A es como una colección de subconjuntos. Es una colección. Colección. Está P sub 1, P sub 2, bla, 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 bla.
P sub K. Estos son todos subconjuntos de A. Les queremos a pedir dos cosas. Si yo los uno todos, o sea, si yo hago P sub 1, unión, P sub 2, unión, P sub 3, unión, bla, 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 hasta P sub K, esto es el A. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿No? Si yo hago la clase del 0, unión la clase del 1, unión la clase del 2, recupero todos los enteros. ¿Sí? Y después lo otro que le vamos a pedir es que sea disjunto, o sea, que P sub I intersección P sub J me dé el conjunto vacío si es inter J. Entonces lo que va a pasar siempre es que si tiene una relación de equivalencia R en el conjunto A, entonces las clases de equivalencia van a formar una partición, que es lo que pasa acá, ¿no? Las clases de equivalencia de la relación R que definimos en los enteros son estas tres, que son disjuntas, ¿no? Tenemos la clase del 0, la clase del 1, la clase del 2, son todas disjuntas, y si las unimos, recupero todo Z. Sí, acá O sí. sea, para que sea un conjunto de equivalencia, siempre tiene que darse este ejemplo, profe, perdón que... Sí, siempre que tiene una relación de equivalencia van a obtener una partición, y de hecho si tienen una partición pueden construir una relación de equivalencia a partir de la partición. Gracias. Que solamente lo hablamos después, porque creo que aparece en algún ejercicio, pero lo miramos después. Sí, acá como el P sub 1 lo podemos pensar como la clase del 0, P sub 2, la clase del 1, P sub 3, la clase del 2, por ejemplo. O puede haberlo empezado llamando P sub 0, coincidían, pero... Entonces, si tenemos R, si R es una relación de equivalencia en A, de equivalencia en A, entonces las clases de equivalencia, que son conjuntos, forman una partición de A. Profe, disculpa, Dale. no entiendo bien la letra que pusiste si P de I e intersección P de J es igual al conjunto vacío, sí, no sé Y qué distinto es de eso. J. Y distinto de J. Y, Gracias. perdón, ¿qué? Distinto de J. O sea, si agarro dos distintos acá, dos distintos cualquiera, la intersección me tiene que dar el conjunto vacío. Ok. No, Si porque lo había agarras el visto mismo, y... digamos, P sub I intersección P sub I, eso te va a dar P sub I. Pero si agarras dos distintos, querés que la intersección sea vacía. ¿Qué es lo que pasa acá? Si vos agarrás la clase del 0 y la clase del 2 y los intersectás, ahí no hay nada. Claro, estarías haciendo como pusiste ahí, la unión disjunta y sacarías el que no tiene nada en común. O se queda el conjunto vacío. Ahí está, si vos agarrás esta intersección, esta serían los enteros que tienen resto 0 al dividir entre 3 y que también tienen resto 2 al dividir entre 3. Y ahí no hay nada. Perfecto, gracias. Forman una partición. Entonces la idea de la partición es esa idea como de las bolsas. Digamos, lo que hacemos es tenemos el conjunto y lo separamos en bolsas. Todos los que están relacionados entre sí los ponemos en la misma bolsa. Y esas bolsas son las clases de equivalencia. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Cuando vos definís el resto, siempre querés que sea positivo. Por ejemplo, menos 1, digamos el menos 1, acá, menos 1 va a ser 3 por menos 1 más 2. O sea que menos 1 va a tener resto 2. El menos 1 lo pones acá. Una condición que vos pones siempre es que el resto sea un número positivo. Esto de la partición es como que en general, vos tenés un conjunto y una partición es como que lo que hicimos acá. Sería como que separaron un montón de pedacitos. Sería vos tenés el conjunto A y
lo separás en un montón de pedacitos. Yo qué sé. Entonces sería P sub 1, P sub 2, P sub 3, etc. ¿Sí? Eso es una partición. Lo separás en un montón de pedacitos que son disjuntos. Y eso es como una definición en general. Vos tenés un conjunto, podés hacer una partición así, separando todo. Y después las clases de equivalencia es algo que vos cuando tenés una relación de equivalencia, podés tomar la clase de equivalencia de un elemento, que es agrupar todos los elementos que están relacionados con ese elemento que vos elegiste. Y si vos mirás todas las clases de equivalencia de una relación de equivalencia, lo que tenés es una partición. Tenés el conjunto original, el conjunto A en este caso, partido en un montón de pedacitos. Y cada pedacito va a ser una clase de equivalencia. ¿Sí? Entonces la idea es como que tenemos una relación de equivalencia, obtenemos una partición mirando las clases de equivalencia. Y también hay una vuelta, ¿no? Si tenemos una partición, nos podemos construir una relación de equivalencia a partir de eso. Pero eso después lo hablamos. ¿Sí? ¿Alguna otra duda hasta acá? Claro, si hubiéramos agarrado la relación, digamos, A relacionado con B, si tiene el mismo resto al dividir entre 9, ahí está, ahí tendríamos la clase de equivalencia del 4, que serían todos los que tienen resto 4, y la clase de equivalencia del 8, que serían todos los que tienen resto 8, pero vos no puedes tener un número que esté en las dos clases de equivalencia. O sea, no hay nadie que vaya a tener resto 4 y también resto 8 cuando lo divise entre 9. Y eso es justamente que sean disjuntos. Sí. Entonces, vamos a arrancar con un ejercicio. Ahora sí. Entonces vamos a hacer el 5, de repente hacemos el A y después el D, que es el que me dijeron al principio de hacer. Entonces, vamos a arrancar. Entonces, lo que nos dicen es, tenemos que probar que la relación es una relación de equivalencia y después ver cómo nos queda el conjunto cociente. Entonces, acá lo que tenemos está, en Z definimos esta relación de equivalencia. A está relacionado con B si A al cuadrado es igual a B al cuadrado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver si esto es una relación de equivalencia. Realmente, o sea, si A está relacionado con B y si A al cuadrado es igual a B al cuadrado, se cumple, ¿no? O sea, claro, negativo y positivo. No, pero Sí. Z, ¿qué conjunto era? Z es tipo 0 y después 1, menos 1, 2, menos 2, 3, Sí, menos tiene que 3. ser igual, A y B son Ah, iguales. está. Son los Bueno, naturales pero y después los negativos. negativo. Ahí está. Entonces vamos a ir chequeando primero qué es una relación de equivalencia. Entonces primero tenemos que mirar qué es reflexiva. O sea que A está relacionado con A. Está, pero acá ya Bueno, se eso se cumple. cumple, porque si A a la 2 es igual a la 2, sí, se Ahí cumple, está. ¿no? A al cuadrado es igual a A cuadrado. Listo. A relacionado con A. Después la simétrica, medio parecido. Claro, si al cuadrado es igual a B cuadrado, ahí B, Ahí claro, está. B está relacionado con A. Entonces A y B tendrían que ser iguales. A y B no Mm, necesariamente. no es necesario, perdón. A al Al cuadrado cuadrado, sí. sí. Ahí está. Entonces tenemos A Al cuadrado, sí. relacionado con B. Esto quiere decir A al cuadrado es igual a B al cuadrado. Pero tal, lo puedo escribir al revés. B cuadrado es igual a A cuadrado. Y esto es decir que B está relacionado con A.
Entonces está. La reflexiva anda bien, la simétrica también. Entonces ahora la transitiva. Acá queremos ver si A está relacionado con B y B está relacionado con C, entonces A relacionado con C. Pero A relacionado con B, esto quiere decir A al cuadrado es igual a B cuadrado. Y después B Pero ¿podés relacionado con afirmar C. que A y B son iguales? O sea, al cuadrado. Sí, claro, porque vos para la transitiva partís de A está relacionado con B y B está relacionado con C. Estas son las hipótesis Ujú. que vos tenés. Y a partir de esto, querés ver que entonces A está relacionado con C. Ah, no, yo Sí, también porque A pienso, o sea, cuadrado va a ser igual a C cuadrado. Sí, claro, sí, pero no sé en qué caso se podría llegar a cumplir, no sé si llegaría a cumplir. Porque claro, si, acá te va a andar bien, porque queremos que sea un Al cuadrado. cubo ya no se da, ¿no? Al cubo no tiene por qué. Al ¿O sí? cubo. Ah, sí, porque, creo que o sí sea, también. de principio A y B son Sí, igual puedes poner elementos tipo. distintos, ¿no? Sí, pero vos tu relación es que A va a estar relacionado con B si A al cuadrado es igual a B al cuadrado. Ah, o sea que ya o sea, esto pasa si la condición se cumple, que es la de arriba, ¿no? O sea, si A está relacionado con B es porque A y B son iguales de comienzo. O Ahí sea, está, porque A al cuadrado es igual a sus B al cuadrado. cuadrados son iguales. Sí, Entonces sí. sí. Entonces después cuando decimos B relacionado con C, acá estamos diciendo B cuadrado es igual a C cuadrado. Pero entonces ¿qué pasa? Al cuadrado, Y ahí tenés que al cuadrado es igual a C cuadrado. ahí está. Y esto es lo mismo que decir A relacionado con C. ¿Sí? Pero que sí que al cubo no pasa nada raro. O sea, si yo hubiera puesto A al cubo igual a B al cubo, acá sigue todo igual. Tipo, acá puedo poner A al cubo es igual a A al cubo. Después acá Sí, sí, marea un poco el tema de los A la negativos, pero es lo 3. mismo. Sí, sí, igual acá van a jugar un papel los negativos. O sea, todo lo que sea tipo operando con los números mismos así, se va a cumplir, ¿no? Mm, O sea, en una operación simple así, Claro, si tipo vos si tenés como es una por una igualdad constante o así, algo. queda como bastante. Digamos, está relacionado si tal cosa es igual a, digamos, al cuadrado igual a B cuadrado, está como que queda todo bastante. Ah, ¿hay alguna igualdad en la que no se cumpla? No. ¿O sí? Digo, si vos decís, ¿cómo igual a no sé. Claro, si yo tipo pongo en pares, digo, si, no sé, 2A más 8 tiene que ser igual a 2B más 8, no importa va, no sé. O sea, capaz que si cambias el No, sí, se te puede conjunto, meter sí, lío, sí, pero. sí. No, no, digamos, la igualdad tipo de este tipo, si en vez de A a la 2 tienen A a la 3 o A a la 4, eso se va a cumplir. Ah, ahí va, gracias. Entonces, esta es una relación de equivalencia. Entonces vamos a mirar cómo quedan las clases de equivalencia. Entonces vamos a arrancar con el 0. Entonces, la clase de equivalencia del 0, ¿quién va a ser? ¿Quién está acá? El 0. ¿El 0 y algo más? No. Nada más, porque queremos todos los elementos que elevados al cuadrado, me da lo mismo que 0 al cuadrado, entonces esto tiene que ser 0. ¿No? ¿Sí? Después, la clase del 1, ¿qué va a ser? El 1 y el -1. Ahí está, porque acá lo que queremos es todos los números que elevados al cuadrado me da lo mismo que 1 al cuadrado. ¿No? Esto lo escribimos un poquito. Esto van a ser todos los, yo qué sé, b en z, tales que 1 está relacionado con b. ¿No? Pero esto es decir, los b en z, tales que 1 al cuadrado es igual a b al cuadrado. Entonces acá está, b tiene que ser o 1 o -1. ¿Sí? Y después, yo qué sé, la clase del 2, ¿quiénes van a estar acá? Menos 2 y 2 y así para todo. Ahí está. Acá va a estar el -2 y el 2. Y en general,
lo que sé, la clase del n, No Va sé, a ser n y menos n. ahí está, n y menos n. ¿No? Y acá como que ya recorrimos todo, porque tenemos todos los positivos y todos los negativos. Digamos, en la clase de n tenemos n y menos n. Es como que algo así. Lo que sé, tenemos el 0 acá. 1, menos 1, 2, menos 2, 3, menos Entonces 3. tengo n dividido 2 particiones. Claro, es como que vos agarrás z y los vas a agrupar como que de a 2, yo qué sé. Pones, tipo, tenés la clase del 0, este está solo. Y después tenés, Ah, no, pero igual tengo n particiones, ¿no? Porque yo no agrupo, o sea, no empiezo como menos 1. Empiezo desde el 0. Así que las particiones son n. son, claro, n, pero digamos, puedes agarrar cualquier natural. Ah. Profe, una pregunta. En el caso del 2, al elevar el menos 2 y el 2 al cuadrado, no da 2, ¿no? ¿Por qué sería eso? Iría el 2 y el menos 2. Ah, vamos a ponerlo acá. Claro, acá quiénes van, antes de ir. Acá lo que queremos son todos los b en z, tales que 2 está relacionado con b. ¿Y esto qué van a hacer? Van a ser todos los b en z, tales que este al cuadrado es lo mismo que este al cuadrado. O sea, 2 al cuadrado es igual b al cuadrado. O sea que estos van a ser todos los b en z, tales que 4 es igual a b cuadrado. ¿No? Entonces, ¿qué valores de b nos van a servir? ¿No? Si queremos que b al cuadrado sea 4, agarramos el 2 y el menos 2. Ah, está. 2 y menos 2. Después, si miramos esta en general, vamos a- ¿no? Esta de acá, ¿no? Van a ser todos los b en z, tales que n está relacionado con b. O sea, todos los b en z, tales que n al cuadrado es igual a b al cuadrado. O sea que b vale o n o menos n. ¿Sí? Entonces, como que partimos del 0, el 0, la única cosa que está en la clase guión es el 0, es el 0. Después tenemos el 1 que está relacionado con el menos 1, o sea, estos dos están en la misma clase de equivalencia, y después estos dos, otra vez el violeta. Y ahí como quedaría la matriz asociada, profe. Digo, ¿lo puedo hacer como acotando desde el menos 3 al 3, eso mismo la matriz asociada? Para la de este, claro, que abajo va a ser una matriz infinita, entonces ahí como que no, o sea, lo de la matriz es más... Ah, por eso digo, si lo puedo acotar del menos 3 hasta el 3, tipo, quedaría de... ¿Cómo quedaría? Claro, puedes agarrar tipo... Claro, el tema es que Pero como quedaría una matriz de matriz 4 por 4 y ponerle el índice 1 le correspondería al menos 3 o como, no sé. Ah, vos decís, mira cómo queda la matriz si solo agarramos del menos 3 al 3. Claro, sí, porque no sé si alguno está de acuerdo, pero me marea un poco. Es que, claro, porque en realidad más es infinita. Vos tenés que citar, digamos, esta relación está No, escribiendo pero si como acoto el conjunto, o sea, es si la yo acoto el matriz. conjunto... Ah, vos decís solo mirarla acoto la acá. relación. Claro. Está. Sí, sí. ¿Cómo te quedaría esto? Acá tenés 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Entonces, ¿qué pasa? Tenés el 0 que está relacionado con el 0, o sea que acá tenés un 1. Ah, no, me estoy comiendo los menos 1, puse los relativos. Ya dije, ¿por qué es tan chiquita la mano? Ah, va, pero quedaría tipo, entonces, una matriz de 7 por 7 Ahí y está. ya está. O sea, Menos ya entendí. 3, menos 2, Gracias. menos 1. Y ahí está. Si este está relacionado con este, y lo pasa. Ahí va. Quería saber bien con los negativos, porque me marean los Sí, subíndices, pero ahora entendí. claro, si vos lo Gracias. mirás en los... Si vos lo querés acotar del menos 3 al 3, ahí está. Podés poner los elementos menos 3, menos 2, menos 1 en la matriz.
Perdón, profe, pregunta, pero me mareaba de verdad. No, está bien, está bien. Entonces está el conjunto cociente al final, ¿quién va a ser? Z. ¿No? Las clases de equivalencia van a ser estas. Va a ser la clase del 0, la clase del 1, la del 2, etc. ¿No? Y miramos estas hasta infinito, digamos, y ahí tenemos todos los enteros. Porque en la del 1 está el 1 y el menos 1, después en la del 2 está el 2 y el menos 2, en la del 3, el 3 y el menos 3. O sea que si miramos estas clases hasta infinito, o sea, para un n cualquiera en los naturales, cubrimos todo. O sea que las clases de equivalencia van a ser la clase del n con n un natural. ¿Sí? Ya, básicamente lo que hacemos es, tenemos la clase del 0, que está solamente el 0, y después tenemos este que está con este con este, el menos 3 con el 3, y así. Profe, eso que último que hiciste, que sería el conjunto cociente, dijiste, ¿no? Sí, el Pero, conjunto ¿qué dato te cociente, aporta eso? y acá como que no mucho. No es muy interesante este conjunto cociente. Ahora cuando hagamos el D, queda un poco más interesante hablar del conjunto cociente. Acá, no. Porque Sí, acá como que para tal, todos, decís, ¿no? es esto y listo. No tenés mucho más para decir. Ok. Pero ahora miramos el D, que ahí es un poco más interesante el conjunto cociente. ¿Pero alguna duda de este antes de mirar el D? Profe, yo tengo una duda. ¿Cómo se aplica la transitividad en las clases de equivalencia, en este caso? Claro, acá tenés como dos elementos, entonces, pero de la transitividad es, claro, porque vos lo que querés hacer es como que agrupar todos los elementos que están relacionados entre sí. Entonces, en la de los restos, ahí de repente se ve un poco más, porque vos decís, yo tengo un elemento que está en la clase, y después agarro otro elemento que tiene el mismo resto, y lo querés poner en la misma clase. Y ahí es que te importa la transitividad. Porque vos al final lo que querés es como que agrupar todos los elementos que están relacionados entre sí. Entonces, si yo tengo un elemento que está relacionado con uno y después agarro otro elemento que está relacionado, vamos a venir para acá. Así no lo botan en el aire. Ahí está. Por ejemplo, acá, la clase del 0. Yo digo, tal, 3 está relacionado con 0 porque tiene el mismo resto. Pero después el menos 3 está relacionado con el 3 porque los dos tienen el mismo resto. Pero vos lo que querés hacer con la clase de equivalencia es agrupar todos los elementos que están relacionados entre sí. Entonces ahí te interesa por decir, el 0 está relacionado con el menos 3, para juntarlo todo. Ahí está, claro, y si vos tenés un elemento que está en dos clases, la transitividad lo que te permite es como que juntarlo todo. Y al final verlo como una sola clase. Ahí está. O sea, vos lo que querés es que tener como grupos separados de elementos que están todos relacionados entre sí. Entonces vos tenés tres que están relacionados como en fila, digamos, este relacionado con este y este relacionado con este, y querés que estos dos también estén relacionados. O sea, querés poner el menos 3 en el 0. Ahí está, la transitividad lo que te da es como un camino vos para poder ir como que pegando todos los elementos que están relacionados. Y así después te los tenés todos en la misma clase. Tal cual, como que yo quiero ir de acá para acá, digo, este está relacionado con este está relacionado con este, bárbaro, este con este. Los pones en la misma clase. ¿Sí? Entonces vamos a mirar, vamos a hacer el D. Entonces acá
el conjunto va a ser R2, o sea, vamos a tener una relación definida en el plano. Estamos en R2 y vamos a decir que un vector B está relacionado con un vector W si existe A, un real no nulo, tal que W lo podemos escribir como A por B. ¿Sí? Entonces, vamos a ver primero que esto es una relación de equivalencia. No sé si los vectores quieren que los deje así como B o los ponemos XY. Creo que estamos más acostumbrados así por Gal, así que. Está. Nada, igual, no sé, como prefiero. Igual de repente después para las clases de equivalencia ahí sí va a convenir mejor ponerlo XY, así podemos mirar un poco las coordenadas, pero por ahora lo pongo. Entonces, tenemos que checar primero que es reflexivo. O sea, queremos ver que B está relacionado con B. Ahí ya tenemos que decir, porque todo número por 1. Ahí está, Sí. hacemos, claro, B es lo mismo que poner 1 por B y está. Lo tenemos escrito de esta forma. Tenemos el B como un real no nulo por B. Entonces, estos dos están relacionados. Pero no sería tipo el W igual a eso. En todo caso. Claro, cuando vos haces la reflexiva, agarras el mismo B, mismo vector. O Ah, sea, vos no, querés no, ver claro, que agarrás el B mismo. está relacionado Sí, con B. sí. Me olvidó, perdón. En la simétrica, ahora sí. Ponemos 2. ¿No? Ahora queremos ver que si B... Y acá lo mismo, ¿no? Como el 1 dividido el otro. Ahí está, queremos ver si B está relacionado con W, entonces W está relacionado con B. ¿No? Pero ¿qué pasa? Si nosotros decimos que B está relacionado con W, esto quiere decir que existe un real no nulo, tal que W es A Es por B. igual a por B, claro. Esto para algún A en R y distinto de 0. Pero lo que nosotros queremos que es esto, ¿no? Para nosotros probar esto, ¿qué es lo que tenemos que encontrar? También un Queremos ver. valor de que sea igual a en B también, ¿no? O sea que vea Claro, queremos escribir el B como algún real no nulo por W. que por W, o sea, tiene que B por ser lo W. mismo. Ahí está. Y este B en R y B distinto de 0. ¿No? O sea, acá Siempre lo va a que tenemos existir, ¿no? Porque es escrito. como pasarlo dividiendo. Ahí está. Pasamos la dividiendo. Entonces acá, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 1 sobre A por W igual a B. Y está. Esto es B igual 1 entre A por W. Entonces acá encontramos este B que queríamos, ¿no? Escribimos B como un real no nulo por W. Entonces W está relacionado con B. ¿Sí? Para. No entendí muy bien. ¿Cómo? Mm. Nosotros Claro, vos tenemos ya partís la de primera acá. igualdad, que partimos de que si B está relacionado con W, es igual a W igual a un número cualquiera por B, ¿no? Claro, un Y ahora cierto número que vos podés encontrar. claro, queremos la inversa ahora, ¿no? O Ahí sea, está. Vos que lo mismo por querés escribir el Mm. B como un real por W. Entonces lo que vos Ujú. tenés acá es que W es un real por B. Entonces vos querés el B solito de este lado, ¿no? Porque querés B un real por W. Entonces si dividimos acá o multiplicamos todo por 1 entre A, Claro, para quitarte el A del lado derecho, sí. ahí está. Ah, claro. Sí, sí. A y B. Entonces, estos dos se Ah, van y te queda que B es 1 entre A por un W. 1 sobre A por W igual a B. Está. Ahí está. Y este B que buscábamos acá vendría a ser el 1 entre A. Ah, claro. El valor de B que estábamos buscando es eso. Está. Exacto. Perfecto. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Sí. Bien.
Entonces vamos a mirar la transitiva. Entonces acá tenemos B relacionado con W y después W relacionado con U. Y queremos ver que entonces B está relacionado con U. Y es como lo de arriba, pero le agregamos el siguiente paso, que sea Eso, W con U, claro. y va a quedar tipo relacionado en vez de A, no sé, A' con el 1 sobre A. Con el... O sea, relacionado, digo, Ahí hay que hacer está. una cuentita. Ahí está. Tenemos B que está relacionado con W. Entonces lo que nos dice esto es que hay algún real no nulo, tal que W lo puedo escribir como A por B. Esto para algún A distinto de 0. Y después tenemos que W está relacionado con U. Entonces, esto lo que me dice es que U lo puedo escribir como algún real no nulo por W. Entonces, U va a ser, yo qué sé, B por W. Y esto también para algún B distinto de 0. ¿No? Y lo que nosotros queremos, acá. Para probar esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que poder escribir el vector U como algún real no nulo por B. ¿No? Queremos U que sea, yo qué sé, C por B. Y donde C está en R y C es distinto de 0. ¿No? Yo para probar que... En el de abajo ya tenés el 1. Hasta podemos como que arrancar un poco de acá y ver de hacer aparecer el B del otro lado. No podés tipo despejar el W del segundo y reemplazarlo en el primero e intentar eliminarte el A de ahí. O algo así. Claro, fíjate que el U lo queremos como que solo de un lado de la igualdad, ¿no? Queremos, ¿dónde estamos? Acá. Queremos U igual algo por B. Entonces fíjense que acá tenemos U igual algo por W. Pero después W lo podemos escribir como Lo algo podés por B. sustituir algo Ahí por está. Entonces algo podemos por como B. que juntar todo. Digo acá, el U es B por W, ¿no? Y esto lo sabemos porque W está relacionado con U. Pero además sabemos que B está relacionado con W. Entonces eso lo que me dice es que el W va a ser un real por B. Entonces ahora podemos este W que está acá, reemplazarlo con este. Y nos va a quedar B A por B. Sin la paréntesis. Entonces acá, ¿qué tenemos? Tenemos que el U es, ahí está, B por A va a ser C. Esto de acá es el C que buscábamos. Porque, ¿qué pasa? Tenemos que el U es B por A, que B por A va a ser un real no nulo, porque A es un real no nulo, B es un real no nulo, entonces B por A también. Entonces tenemos a U como un real no nulo por B. Y esto es justamente lo que precisamos para decir que B está relacionado con U. Aparte, Entonces, de sabes acá, que ninguno de ellos es 0, entonces estás seguro que que no es 0 el producto. ahí está, tal cual. Como los dos son reales no nulos, cuando los multiplicás, Va a va a ser ser uno un real y no va a un partir de real. 0. Ok. Este de acá es distinto de 0. ¿Sí? Y es el C que pusimos acá que estamos buscando. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Sí. Entonces vamos a mirar cómo quedan las clases de equivalencia. Entonces vamos a mirar las clases de equivalencia de algunos vectores en particular para ver cómo quedan y después lo podemos generalizar. Entonces vamos a buscar la clase de equivalencia del 1, 1. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué pasa? Estos van a ser todos los vectores que están relacionados con 1, 1. O sea, van a ser los xy, que ahora sí en vez de poner u y b voy a poner xy. Así miramos las coordenadas. Estos van a ser los xy en R2, tales que 1, 1 está relacionado con xy. No, esta es la definición de la clase de equivalencia. Agarramos todos los elementos que están relacionados con 1, 1. ¿Pero esto qué es? Esto van a ser los xy en R2, tales que el xy lo podemos escribir como algún real no nulo por 1, 1. O sea, A
por 1, 1. Para algún A real no nulo. Entonces los X y estos, ¿qué pinta van a tener? ¿No? Si yo digo que X y es igual a A por 1, 1, X, ¿cuánto tiene que valer? 1. A, Y después el A Y mismo. también. Ahí está. también A. Estos van a ser las cosas de la pinta AA, donde A es un real no nulo. Sí, porque si son distintos los del X y el Y, ya no te podría llegar a dar un múltiplo, ¿no? Ahí está. Claro, no hay forma. Vos tenés el 1, 1 y después lo multiplicás por un real. Entonces, la primera coordenada va a ser A y la segunda va a ser A. Entonces, si ahora lo miramos esto en el plano. Espero que no me quede muy horrible el dibujo, pero bueno. ¿Qué va a hacer? Profe, Sí. acá Una sería línea recta. conveniente agarrar tipo los vectores unitarios para definir las clases y ahí te van a guiar todos. O sea, serían dos clases de equivalencia con vector unitario 1, 0 y 0, 1 y ahí ya define todo. Ahí está, ahora miramos, claro, ahora vamos a mirar cómo queda la clase del 1, 0, la clase del 0, 1 y después está. ¿No Podemos sería toda una generalizar. diagonal? Digo, ¿no sería toda una diagonal? Sí, va a ser como, Una línea recta, ¿no? ahí está, toda la recta para acá y después, o sea, sería como la recta. Esta menos el origen, ¿no? Entidad. Porque vieron que el 0 no puede estar. Claro, el 0 no puede estar. ¿Sí? Entonces acá lo pongo como, yo qué sé, como un paréntesis ahí. 0 no va. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué es? Esto es la recta y igual a X. ¿Sí? Y esta de acá es la clase de equivalencia del 1, 1. ¿No? Pero esto también lo podemos pensar como la recta que tiene por vector director al 1, 1. O sea que la clase de equivalencia del 1, 1 sería la recta por el origen, digamos, que tiene el vector director 1, 1 y después le sacamos el origen. Igual si ves tipo los variantes del 1, 1 sería cuando lo multiplicás, ¿qué le pasaba? Tipo subía, ¿no? Ahí está, es como que tenés el 1, 1 acá. Si lo El 2, 2 multiplicás por arriba, 3, por cosas así. ejemplo, ahí está. Haces como que lo multiplicas por 2, haces una vez y otra vez. Quedás por acá. Si lo multiplicas por 1 negativo, te vas para el otro lado. Menos 2, venís para acá. Y si lo multiplicas por un medio, la mitad. ¿Sí? Entonces es como que tenés el vector director, que es el 1, 1, y después cuando multiplicas por un real, recorres toda esta recta para arriba o para abajo. Sí, sí. Entonces después la clase de equivalencia del 1, 0, por ejemplo. ¿Qué va a hacer? Esto van a ser los XY en R2, tales que 1, 0 está relacionado con XY. Entonces van a Bueno, ser, pero el I necesitas que sea mínimo 0, ¿no? ahí está, acá el I va a tener que ser 0, porque ¿qué pasa? Estos van a ser los XY, que los Ujú. podemos escribir como un real por este vector, o sea, digamos, A por el 1, 0, con A Te, distinto de 0. te va a quedar A 0, como quien dice. Ahí está. Entonces esto va a ser A0 con A distinto de 0. A0 en R2. A. En R2 con A distinto de 0. ¿No? Entonces la clase de equivalencia de esto, si lo miramos dibujado en el plano, ¿qué va a ser? Voy a agarrar un color porque no se va a mezclar con Una constante. Va a ser como una constante. Ahí está, va a ser los vectores que son de la forma algo y 0. O sea que no tienen coordenada que la coordenada en I vale 0. O sea que tenemos que estar acá. Y después va agarrando el origen, ¿no? Chao. O sea que esto de acá va a ser la clase de equivalencia del 1, 0. O sea que nuevamente sería como la recta que tiene por vector director al 1, 0
por el origen, pero después le sacamos el origen, digamos. No, porque rectas que tienen el 1, 0 como vector director, si yo esta la subo, todas las que son paralelas a esta, tienen el mismo vector director. Entonces dijimos, tiene que ser la que pasa por el origen, pero después le sacas el origen. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Entonces, la clase de equivalencia del 0, 1, ¿qué va a ser? El eje de la sí. Ahí está, el eje de la sí, tal cual. Porque la clase... No lo puedo escribir. La clase de equivalencia del 0, 1, ¿qué pasa? Van a ser todos los que están relacionados con el 0, 1. O sea, los xy en R2, tales que 0, 1 está relacionado con xy. O sea que son todos los xy que podemos escribir como un real no nulo por 0, 1. Pero entonces la coordenada x va a tener que ser 0 siempre, ¿no? Van a ser los xy en R2, tales que xy va a ser a por 0, 1. Con a distinto de 0. O sea que van a ser las cosas de la forma 0a. Con a distinto de 0. O sea que nos va a quedar justamente el eje de la sí, ¿no? Van a ser todos los vectores que tienen coordenada i igual a 0. O sea, vamos a tener para arriba, acá para arriba y para abajo. No agarramos el 0. No agarramos el origen. ¿No? Por para acá. Bueno, se supone que eso es una recta. No, esto de acá va a ser la clase de equivalencia del 0, 1. ¿Sí? Entonces, en general, las clases de equivalencia, ¿qué van a ser? Van a ser todas las rectas por el origen menos el 0. ¿No? Vamos a dibujarlo como en general, ¿no? Si yo agarro este vector, la clase de equivalencia de este vector, ¿quién va a ser? ¿No? Van a ser todos los elementos de R2 que podemos escribir como un real no nulo por este vector. Ahí está. Entonces va a ser justamente la recta que tiene este vector director, menos el origen. Ya. Entonces las clases de equivalencia van a ser eso. Van a ser todas rectas así por el origen menos el origen. Ya. Entonces esto vendría a ser R2 cocientado. Los A, sí, es un real cualquiera. Digo, podés multiplicarla por pi, yo qué sé. ¿Sí? O por un medio, digamos. O sea, vos te parás como en este vector director y después lo multiplicas por cualquier real y eso te va a hacer ir recorriendo toda la recta, para acá o para acá. Ah, los vectores sí, también. Sí, sí, yo agarré el 0, 1 y el 1, 1 porque son como más fáciles de... Pero sí, podés agarrar un vector acá que tenga cualquier coordenada real, cualquier cosa. Sí, sí, que no sean enteros ni racionales, cualquiera. O sea, en general, si agarramos B, un vector en R2, la clase de equivalencia de B, ¿qué va a ser? Va a ser... claro, pones el dibujito, pero además tendrían que decir, tipo, son las rectas por el origen menos el origen, digamos. O sea, si tienen un vector B en R2 cualquiera, la clase de equivalencia de B, esto va a ser, digamos, dicho como conjunto, serían todas las cosas que son A por B, con A un real no nulo. ¿No? Que esto es justamente la recta que tiene por vector director a B. Esto va a ser la recta
con vector director B la recta por el origen, vamos a ponerlo. Ahí está, es una familia de rectas. Son todas las rectas que pasan por el... O sea, todas las rectas por el origen menos el origen. Suena raro, pero bueno. Es la recta por el origen con vector director B. Claro, porque tenés que decir por el origen para decir que es la recta a esta altura, digamos. Porque las que tienen vector director este son todas las que son paralelas. Entonces tenés como que decir por el origen para fijarlo, pero después esa recta no contiene el origen. Está dicho, suena medio, medio raro. Con vector director B menos el punto 0, 0, digamos. Así no digo origen dos veces. Ahora es como que queda excluido, ¿no? El origen. Ahí está, porque si no el origen estaría como en todas las clases de equivalencia. Entonces ahí ya te colapsa todo y termina siendo una sola clase de equivalencia. Claro. Profe, una consulta. ¿Por qué la nomenclatura era R2 sobre R? Ah, esto es para el conjunto cociente. Haces R2 como que dividido la relación de equivalencia. Ah, Sería ya, listo. conjunto cociente. Gracias. Entonces el conjunto cociente sería el conjunto de todas estas rectas. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Sí. Bien. Entonces, ya estamos un poco pasados para mirar. Entonces, creo que hoy dejamos por acá, a no ser que tengan alguna duda. Gracias, profe. Gracias, profe. Entonces, yo creo que el martes Perfecto, profe. seguimos un poquito con relaciones de equivalencia y después ya arrancamos con relaciones de orden. Profe, yo tengo una duda sobre el 4, el tema de las antisimétricas, ¿cómo se utiliza? Vamos a hacerlo. Que dije que le iba a hacer y después ya me... Vamos a ponerlo por acá. Este era el ejercicio 4. Entonces vos querías contar la cantidad de antisimétricas. Claro, acá con la matriz, no tenés como una forma como que de describir la matriz que sea buena, como las otras que decíamos, la diagonal es 1 para la reflexiva, o la otra que decíamos que si la relación es simétrica, la matriz es simétrica. ¿Puede Para llegar a la... ser 2 a la n cuadrado sobre 2? ¿Algo así? Dos a la n. Ahora vemos, ahora vemos. Cantidad de relaciones antisimétricas. La antisimétrica no le importa la diagonal, o sea, no le tendrías que restar la n. Y sí le Claro, el tema es que importan los tenés, pares, como quien dice. O sí, sea, los pares y tenés más de 2 selecciones. O sea, bueno, mira. claro, o sea, Entonces, sería 2 a la n cuadrado sobre 2. El sobre 2 porque no te gustaría tener los otros, o sea, porque si está el 1, 2 no puede estar el 2, 1, ahí está. Claro, pero ahí no sé está. si se podría quitar dividiéndolo entre 2. Claro, si vos mirás este conjunto, el 1, 2, vamos a agarrar un conjunto de elementos que sea 1, 2, 3, así. A, que sea 1, 2, hasta ahí. Entonces, si vos mirás estos elementos, si vos mirás el 1, 2, el 2, 1. Acá, con estos elementos, ¿qué podés hacer? ¿Podés tener los dos en la relación? No, porque antes... esperen que había cerrado el chat. Ahí está, los dos no pueden estar, porque ¿qué pasa? Antisimétrica era A relacionado con B y B relacionado con A, entonces A es igual a B. Entonces, estos dos no pueden estar contenidos en R. Porque si yo pongo los dos, tendría 1 relacionado con 2 y después 2 relacionado con 1, pero 1 no es igual a 2. Entonces, estos no los podés poner los dos. Ahí está. Podés tener la ida, podés tener 1 relacionado con 2, pero si tenés este, automáticamente este no lo podés tener. Y si vos tenés este, automáticamente este no lo podés tener.
Entonces, si vos mirás estos dos elementos, hay dos posibilidades. O tenés este, digo, hay tres posibilidades. O tenés este y no tenés este, la otra sería este está, pero este no, y la otra sería no tener ninguno de los dos. ¿Sí? O sea, acá podés tener 1, 2 pertenece a R, 2, 1 pertenece a R y la otra ninguno. Y digamos, acá sería I, 2, 1 no pertenece a R, I, 1, 2 no pertenece a R, y después no está ninguno. 1, 2 no pertenece a R y 2, 1 no pertenece a R. O sea, si vos mirás estos dos elementos, tenés tres posibilidades. No pones ninguna, pones este, pero no pones el otro, y la otra sería pones este, pero no pones este. ¿Sí? Entonces acá hay tres posibilidades. ¿Sí? O sea, si lo miramos en general, por ejemplo, vamos a agarrar I distinto de J. Claro. Entonces, si vos mirás este conjunto, IJ, JI, acá tenés esas tres posibilidades. Podés poner el IJ y no el JI, o poner el JI y no el IJ, o no poner ninguno. ¿Sí? Que serían estas tres. El IJ pertenece a R, la otra sería JI pertenece a R, pero R no está. Y la otra ninguno de los dos. O sea que si una matriz es reflexiva y todos sus demás elementos son cero, es antisimétrica también. Sí, esa te queda antisimétrica y simétrica. Sí, sí. Ah, claro, verdad, que era el único caso que era los dos. Sí. Porque uno dice antisimétrica parece que fuera el opuesto, pero no. Y es la matriz de identidad, ¿no, profe? Sí. Entonces acá Sí, tenés sí. esas tres posibilidades. Y después si vos mirás este elemento, el II, acá ¿cuántas posibilidades hay? Ahí hay dos, ¿no? Ahí Ahí está, acá tenés dos. sí, o lo pones en R o no. O sea, decís I está relacionado con I o I no está relacionado con I. Entonces acá hay dos posibilidades. Acá podés tener II en R o II que no está en R. Entonces acá son dos posibilidades. Entonces vamos a ir contando las relaciones, ¿no? Entonces una forma sería como que recorrer todos estos conjuntos y en cada uno decir qué es lo que vas a hacer. Entonces si vos tenés un conjunto de este tipo, tenés dos posibilidades. Pero ¿cuántos conjuntos de este tipo va a haber? N. Ahí está, n, porque tenés 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3, etcétera, hasta n con n. Entonces, estos conjuntos, si vos miras solamente estos, ¿cuántas opciones te van a generar? Ahí está, 2 a la n, porque cada uno tenés dos posibilidades. Y como tenés n en total, vas a tener 2 a la n. ¿Sí? Pero por ahora miramos solamente lo que pasa con estos de acá, ¿no? Estos nos van a generar 2 a la n opciones, digamos. Y después, cuando miramos estos conjuntos, cada uno nos da tres posibilidades. Ahí tenemos que decidir entre tres cosas. Pero ¿cuántos conjuntos de esta forma vamos a tener? Es el triángulo de arriba nomás, sin la diagonal, ¿no? Claro, el tema es que vos, si vos mirás solamente el triángulo de arriba, claro, vos decís, pongo un 1, por ejemplo, en IJ. Entonces eso automáticamente te dice que tenés que poner un 0 en la entrada JI. Pero si vos pones un 0 en la entrada IJ, te quedan dos posibilidades para la entrada JI. Entonces ahí tendrías que entrar a mirar el Ah, triángulo, claro, lo que porque pasa. o es 1 o es 0. Ahí está. Entonces no te alcanza como con mirar, como en las simetrías que mirabas el triángulo de arriba y yo te condicionaba. No, acá como tenés tres posibilidades, está. Si vos sabés que la IJ vale 0, no sabés cuánto vale la JI. Entonces por eso es que en la matriz como que no te... Hay que hacerlo un poco más a mano. ¿No? Pero decimos, cada uno de estos conjuntos me da tres posibilidades. Pero, ¿cuántos conjuntos de esta forma podemos construir? O sea, acá, ¿qué fue lo que hicimos? Entre
Entre los n elementos elegís 2. Elegís cuánto va a valer i y cuánto va a valer j. Ahí está, exacto. Tenemos que agarrar 2 elementos entre los n. ¿Y cuántas formas de hacer eso hay? ¿No? Es justo combinaciones de n en 2. Tengo un conjunto de n Sí. y agarras 2. O sea que conjuntos de esta forma tenemos combinaciones de n en 2, conjuntos de esta forma. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos conjuntos me da 3 posibilidades. Entonces, por la regla del producto, ¿qué nos va a aparecer acá en el total? ¿No? Dijimos, está, primero vamos a recorrer los conjuntos que tienen esta forma. Ahí está, justamente. Recorremos los conjuntos de esta forma. Y acá tengo n conjuntos. Tenemos n conjuntos de esta forma. Entonces, cuando recorremos estos conjuntos, cada uno me da 2 posibilidades. Entonces tenemos 2 por 2 por 2 por 2 por 2, ¿no? La regla del producto. Y después, cuando recorremos los que tienen esta forma, tenemos 3 por 3 por 3 por 3 por 3. Y la cantidad de veces que vamos a hacer 3 por 3 por 3 por 3 va a ser la cantidad de conjuntos de esta forma que hay. O sea, combinaciones de 2 en n. O sea, acá lo que nos va a aparecer es 3 a la combinaciones de n en 2. ¿Sí? Como que tenés como, para empezar, como que 2 tipos de casos separados. Yo miro, por ejemplo, 1, 1, puedo ponerlo en R o no. Puedo decir, uno está relacionado con uno o no. Entonces mirás los que tienen esta forma y ahí tenés 2 posibilidades. Sí, acá porque podés ir, por ejemplo, cuando recorres esto decís está, nunca. Y relacionado con i, 1 con 1, no. 2 con 2, no. 3 con 3, no. Y después cuando recorres esto decís está, no pongo ni este ni este. Entonces si haces eso siempre, te queda la relación vacía. En una clase de OpenFin, creo que lo hizo el profe y lo puso como 2 a la n por 3 a la n por n menos 1 dividido 2. Pero no sé. La antisimétrica. Ah, creo que desarrollas las combinaciones. Cuando vos haces... Vamos a ver acá. Cuando vos haces combinaciones de n en 2, ¿esto qué es? Es n factorial, y abajo tenés 2 factorial, y después n menos 2 factorial. Entonces el de arriba, el n factorial, lo puedes escribir como n por n menos 1 por n menos 2 factorial. Y abajo tenés 2 factorial, n menos 2 factorial. Entonces este se va con este, y al final te queda n por n menos 1 entre 2. Entonces esto lo puedes escribir como 2 a la n por 3 a la n por n menos 1 entre 2. Y estas serían las relaciones antisimétricas. Pero en eso no estás tomando el triángulo arriba y sacándole la diagonal. Sí, y después tomás 3 selecciones por cada entrada. Claro, hasta lo miras como el triángulo de arriba. A ver. La diagonal está clara, te queda el 2 a la n. Y cuando vos miras las entradas acá arriba, claro, me paro acá, por ejemplo, en el 1, 2. Y vos acá podés decir, esta vale 1, que sería una opción, esta igual a 1, una opción, y la otra sería que valga 0. Pero si esta vale 0, después cuando venís a esta entrada, esta puede valer o 1 o 0. Mira este caso. Si esta va... ¿Por qué no me quiere borrar? Bueno, si esto... Ya no me va a borrar todo. Si esta vale 0,
Después, digamos, si la entrada 1, 2 vale 0, la 2, 1 puede o valer 1 o valer 0. Entonces ahí es que te aparecen las tres opciones. Esta podemos solo mirar la otra. ¿No? Si esta vale 1, ya está, esa es una opción. Pero si esta vale 0, después venís a la apuesta, digamos, y ahí pues, esta de acá puede valer o 1 o 0. Entonces ahí recuperás estas tres opciones que teníamos acá. Ahí está, ambas pueden ser 0. Claro, si esta vale 0, esta de acá puede valer o 1 o 0. Entonces, si vos elegís el 0 acá, ahí tenés las dos entradas que valen 0. ¿Sí? Entonces como que mirás el triángulo de arriba y la entrada IJ, decidís si vale 1 o vale 0. Si vale 1, ya está. Automáticamente la JI va a tener que valer 0. Pero si la IJ vale 1, entonces ahí vas a mirar la JI y puede valer o 0 o 1. Entonces ahí tenés esas tres como posibilidades que miramos acá. Claro, serían 3 porque vos primero decidís si la JI vale 1 o 0. Si la JI decís que vale 1, ahí ya parás, no tenés que tomar ninguna otra decisión. Pero si vos decís que la IJ vale 0, ahí tenés que ir a mirar la JI. Y ahí tenés que decidir entre si vale 1 o vale 0. Entonces al final como que tomás 3 decisiones, digamos. Claro, es que en realidad son 3 porque como que te frenás, pero básicamente vos tenés 2 posibilidades hasta que te frenás y después 2 más. Onda vos elegís 0, 1 y después tenés si el otro vale 0 o el otro vale 1, pero que Ahí yo lo está. veo más como 4 posibilidades, pero Sí, es como como lo que puse después de que acá. tomás una, tenés 2 más. Ahí está, es como que vos estás acá y decís, ¿esta va a valer 1 o va a valer 0? Entonces, si decís que vale 1, ya está, te tenés ahí, porque automáticamente la opuesta va a valer 0. Pero si vos decís que vale 1, tenés que venir a mirar la otra y decidir si vale 1 o 0. Entonces, ahí están como las tres posibilidades, pero me parece que queda un poco más claro mirándolo así, un poco en los elementos. Es que sí, si lo ves tipo como entrada a entrada, uno puede ser 1, 0, 0, 1, 0, 0. Serían 4 posibilidades si Ahí, tuviera la opción del 1, 1. ahí está, claro, tendrías que mirarlas como las dos juntas. Como que vos mirás la entrada IJ conjunto con la entrada JI. Y ahí decís, o una de las dos vale 1 o las dos valen 0. Claro. Ahí está, es otra forma de mirarlo. Como que agrupar, yo miro la entrada AIJ y la entrada AJI, estas las mirás juntas. Y ahí tus tres opciones serían o las dos valen 0 o una de las dos vale 1. Y ahí sería, esta vale 1 y esta 0, o esta vale 1 y esta 0. Ahí está, entonces no es como que solo mirás el triángulo de arriba, sino que juntás la de arriba con la de abajo. Ahí está, no pueden valer los dos 1 porque es antisimétrico. Ahí está. Claro, por eso se te elimina una, ¿no? Por eso se te elimina una, sí. Entonces como que Bueno, no profe. mirás solo el triángulo de arriba, mirás los dos, pero como que poniendo las entradas como juntas. Y vos decís, está, o las dos valen 0, o esta vale 1 y esta 0, o esta vale 1 y esta 0. Ahí está. Claro. Bueno, profe, lo dejo por hoy. Gracias. Ah, bien. Bueno, muchas gracias, Entonces, profe. está, seguimos el martes un poquito con relaciones de equivalencia y vemos. O sea que Profe, quedan 2 clases más de esto. Y yo creo, yo al principio pensaba hacer tipo una clase con relaciones nomás, una de relaciones de equivalencia y una de relaciones de orden, pero la verdad estamos bien de tiempo como Ahí está. para hacerlo con calma. Entonces, Es que está largo, sí. sí, podemos